para ir garantizando ese liderazgo que nosotros vamos adquiriendo en el transcurso y en el proceso. Y hablamos de las partes que componen el liderazgo, que está el carácter, la visión, el coraje y el liderazgo. Y pues en la última parte donde nosotros estábamos hablando y lo que estaba diciendo el apóstol era refiriéndose al coraje en el proceso de rehabilitación, cómo suma ese coraje a, a podernos dar un liderazgo. Nos hablaba que hay unos puntos, por lo menos que estamos proyectando ahí, sobre el coraje, la moralidad. Digamos que en el coraje nosotros debemos ir identificando esas problemáticas que a veces son incómodas para nosotros y que nos hacen diferenciar como los factores de riesgo y los factores de protección. Hablaban también de la presión, que era necesario que, que la persona en el proceso, cuando hablamos de liderazgo también nos tenemos que referir al proceso de rehabilitación o a distintos procesos que nosotros tenemos, porque son procesos que lo que buscan es formar en una persona un líder, formar en una persona, digamos que de experiencia, formar también en una persona que sea un canal para que otros puedan ver una ruta y todo eso que nosotros pasamos, lo que quiere lograr en nosotros es que nosotros más adelante seamos un puente para otros también. Entonces, se hablaba entre los puntos dentro del coraje, pues se hablaba de la presión, cómo la persona también debe estar sometida a cierta presión para que, digamos que frente a la presión, no se habitúe a la renuncia, sino que la presión lo habitúe a la perseverancia, a la resiliencia, y a que se vuelva como que la reacción, que la consecuencia de la presión no sea desistir, que, que digamos que lo que me produzca a mí la presión debe ser es ganas de más liderazgo, no, no como que me produzca en mí la falta de esperanzas, que me produzca negativismo, porque la presión, cuando nosotros llegamos al proceso de rehabilitación, la presión muchas veces nos conduce al negativismo, a decir yo ya no puedo. Y la presión debe ser algo aceptado en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos aceptar la presión como algo que, que también hace parte de los puntos que forman el liderazgo en nosotros. Entonces, la presión no solamente debe ser algo que nos cause a nosotros pensamientos de abandono, sino que la presión nos cause en nosotros pensamientos de, de avanzar, que nos llevan a nosotros a pensar en superar obstáculos que siempre nos van llevando a nosotros antes a pegarnos más al proceso. La presión es una excusa que a veces nos ha llevado
a desistir de muchas cosas. A veces cuando nosotros teníamos oportunidad de algo, cuando se nos estaba dando algo que era bueno, pero había presión, para nosotros eso se convertía en malo. A nosotros eso nos causaba era ganas de alejarnos de eso, así supiéramos que era algo bueno, porque esperamos a veces lo bueno sin presión. A veces teníamos la idea que las cosas buenas no tenían ese punto. Pensamos que las cosas a las que teníamos que imprimir ese coraje eran las cosas que nos gustaban, pero que también se nos daban las cosas. Y algo que nos permite a nosotros enfrentar las cosas que tienen presión con una buena actitud, pues es simplemente nosotros entender que si algo es positivo y que si algo que si algo llega a la vida de nosotros para sumarnos al proceso, pues es algo que nosotros con esa idea nos vamos a ir a enfrentarlo, y vamos a crecer de la mano con la presión, no que la presión va, no que la presión va contraria al crecimiento, porque la presión no solamente es para aplastar, sino también cuando estamos en crecimiento. La presión no solamente es hacia una dirección. Entonces, también también se enfrenta a un tipo de presión en el crecimiento. Pues en el tercer punto se hablaba del conflicto. El conflicto, pues, es, es la forma en la que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, con las demás personas, y que hay una parte conflictiva en la diferencia. Siempre la diferencia va a querer formar o va a tener como va a poder llegar a tener una parte conflictiva. Todo lo que tiene una diferencia con algo va a poder tener un conflicto. Y nosotros de pronto en algún momento tenemos conflicto con el proceso, tenemos conflicto con la norma. Así hay diferencias en las cosas que nosotros estamos haciendo que no entendemos. Y eso nos conflicta a nosotros. Nosotros a veces tenemos que enfrentar esas cosas, las que no vamos a entender algo que están diciendo, cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no entendemos para qué eso nos va a sumar en el proceso a nosotros. A veces nos disgusta que, que las visitas sean cada mes, porque de pronto yo sé que mi familia me visita a mí cada semana, y a veces no entiendo eso, a veces no entiendo por qué no tengo un apoyo familiar. A veces la familia no entiende por qué la persona quiere de pronto extenderse en su proceso. A veces la familia tiene conflicto con eso. La familia a veces quiere que la persona ingrese a la fundación, pero la familia a veces quiere decir cuando la persona ya está bien. Y hay casos en donde afortunadamente la persona reconoce que necesita fortalecer cosas en el proceso.
Y a veces la familia puede conflictar con eso. La familia a veces puede decir, no, es que yo ya lo veo bien. Usted tiene cosas allá afuera también, que ya está bien. Lo suyo no es una enfermedad, simplemente es fuerza de voluntad. Y a veces se tiene conflicto con las cosas que nosotros no creemos necesarias, que a veces queremos saltar esos pasos. A veces en la fundación la persona que quiere saltar el conducto, ahí digamos un jefe de casa y a veces no quiere la solución que le tiene el jefe de casa, sino que quiere ir de una al líder. O sea que se conflicta porque a veces piensa que no puede dar una acción, sino que todo se le tiene que resolver de una. Que a veces no tiene que utilizar herramientas, habilidades, que no tiene que utilizar esa confrontación, esa crítica, sino que a veces piensa que la sanidad es que todo se le dé rápido. A veces no ve la sanidad por parte de la paciencia, por parte de la tolerancia, del sentido de pertenencia. A veces ve la sanidad en que yo quiero estar bien, pero para que me digan que sea todo. Cuando no es así, entonces yo siento que ya debo dejar de esforzarme, que ya tengo que mermar, que ya no tengo que tener resolución de conflictos. También se habla de la parte de la confrontación. Y en la confrontación es donde yo entiendo que yo no soy la falla, pero que yo sí tengo falla. Es donde yo entiendo que, que hay una parte de mí que necesita ser reconocida, que necesita ser trabajada y que debe ser procesada también. De ahí en la confrontación es donde me enseñan a mí que yo tengo oportunidad, pero que mi falla no debe tener oportunidad. O sea, que yo soy una persona, yo tengo muchas cosas por las cuales esforzarme, tengo que desarrollarme en muchas cosas, muchas capacidades, pero que a lo que le tienen que poner freno es a la falla. Entonces ahí es donde yo no me tomo personal cuando me están hablando de una falla, cuando yo no pienso que yo voy a ser así para toda la vida. Y no es que yo puedo cambiar, pero también para yo cambiar necesito entender qué es lo que tengo que cambiar. Que cuando están confrontando algo en nosotros, nos están mostrando una realidad. Nos están mostrando que nosotros no éramos adictos nomás al consumo, sino adictos a la falla. Que cuando la gente hablaba mal de la droga, yo me sentía mal, como si hubiera nacido con droga. Entonces, ahora no pasa con la droga, pero sí pasa con otras cosas. Que cuando, que cuando tengo la oportunidad de hablar de algo, aprovecho de una vez para tirar indirectas a otro, para culpar a otro.
porque también yo me siento unido todavía a la falla mía. Que no he podido hacer esa separación de que, de que así, de que así hayan fallas, las fallas no tienen que decirme a mí que yo voy a hacer así para toda la vida, sino es que la falla representó una parte de la cual yo tengo que encargarme de trabajar día a día para yo poder alejarla y poder de verdad descubrir una identidad en mí. Porque lo que, la falla es lo que a veces no nos deja identificarnos a nosotros mismos. Y por eso en la confrontación está mostrando, hay una persona y hay una falla. ¿Cuál es el problema? La falla. Pero ¿quién es el que tiene que trabajar para alejar esa falla de su vida a la persona? Entonces en la confrontación, pues también hay cosas importantes para resaltar en ese tema del liderazgo. También hablaron de la crítica. La crítica la hablaron como algo de lo que nosotros no debemos pensar que vamos a dejar de tener alrededor. La crítica, a veces pensamos que la vivimos en la fundación, pero que no la vamos a ver afuera. Entonces, creemos que el problema es la fundación. Creemos que solamente vamos a tener situaciones dentro de la fundación y por eso pensamos que nos aburrimos en la fundación, pero afuera nadie nos va a criticar. Afuera vamos a salir y pensamos que la confianza ya la tenemos asegurada, que todo el mundo va a hablar bien o que todas las personas van a, van a esperar lo mejor de nosotros. A veces no lo critican a uno, pero pueden criticar al proceso. Contrario, como si fuera contrario a la confrontación a veces. A veces no atacan a la persona ni a la falla, atacan al proceso. A veces llegan críticas que son, digamos que la persona cuando sale tiene que cambiar muchas cosas de la vida de uno. Va a tener que cambiar espacios. Si es que piensa que ha tenido una enfermedad con la adicción. Porque si la persona no considera que tuvo una enfermedad que tiene que estudiar, pues es como el que sale, es como el que le manda un medicamento, le dicen que tiene una enfermedad y no se toma los medicamentos. Hay personas también por el lado médico que son así, no solamente se ve en el tema del consumo de sustancias. Personas que tienen una enfermedad, pero dicen, no, yo no voy a tomar ese medicamento. O no, yo estoy bien. Eso de algo nos tenemos que morir. O, o yo creo que eso salió mal el examen. Entonces, nosotros a veces ese mismo comportamiento que existen en personas con temas médicos, a veces se ve en el tema de las adicciones, que es una enfermedad que se ignora, o que por las críticas empezamos a ignorar. Como otros la ignoran, yo la puedo ignorar cuando yo le doy importancia
más a las críticas que a las personas que me han ayudado a reconocer la enfermedad. Entonces, no solamente existe los que le hablan a las fallas, sino también los que hablan del proceso. Nosotros, así como a veces llegamos al negativismo, porque vemos la confrontación como si nos estuvieran atacando, a veces nosotros mismos quieren renacer la crítica al proceso, la crítica al coraje, a la visión, al liderazgo. A veces nosotros quieren salir de esas críticas. A veces uno dice, yo aquí no estoy haciendo nada, esto no me está ayudando, ¿por qué tanto tiempo si hay fundaciones donde son como 3 meses? Eso tanto tiempo, eso es mejor ir a probar antes de tiempo. Entonces voy a hablar a mi familia para ver si yo estoy bien. Yo sé que, yo sé que yo allá no voy a volver a caer en lo mismo. Entonces a veces existe esa crítica donde queremos es como, como ensayar, a ver si nos va bien. De algún momento salí queriendo ensayar a estar bien y apenas salí de la puerta como lo que me estaba ayudando supuestamente no era estar en la fundación, no era estar en el proceso. Salí y dejé todo lo de la fundación ahí atrás. Pero cuando salí, como ya había dejado lo de la fundación atrás, no sabía qué hacer cuando salí. O sea que empecé a ensayar tanto que había dejado todo lo de la fundación tirado, porque salí a buscar las mismas amistades, estar donde se consume, pero como yo estaba ensayando y ya había dejado todo lo de la fundación atrás, pues yo no me acordaba que me han dicho que cambiara de entorno, que cambiara de muchas cosas, que buscara la ayuda. Yo no creo que buscar la ayuda solamente es buscar al psicólogo o al director cuando estoy dentro de la fundación. Buscar al psicólogo para que me mande con el psiquiatra para que me dé una pasta cuando no la necesito. O decirle al director que me acabó la tienda. A veces esa es la única ayuda que uno cree que tiene. Entonces, cuando sale de la fundación, pues aquí no va a pedir ayuda. No le va a pedir a nadie. Y mucho lo único que va a expresar es decir que está aburrido, pero no va a decir necesito ayuda, necesito irme a un lugar donde haya gente que me ayude a salir adelante, necesito algún grupo de apoyo, necesito estar en un entorno en donde yo esté como gestora en la fundación, donde yo cumpla con horarios, donde me digan no haga esto y yo no lo haga. Yo iba hasta un grupo de apoyo, pero salía del grupo de apoyo y me iba a donde consumían. Entonces, ¿será que eso va a funcionar así? Si uno no, si uno no, digamos que no es necesaria la confrontación, sino que hace uno critica el proceso, critica la fundación, critica lo que le enseñan, porque así como dijeron que la crítica no va a faltar, también dentro de uno va a haber una crítica que quiere desmeritar todo lo que le han ayudado a uno.
apoyo y ya estaba consumiendo. Entonces estaba aplicando las cosas que me habían enseñado. También en el sexto punto está la dirección. La dirección no solamente se debe ver en la fundación. Y en la fundación es un ejemplo. La fundación será un ejemplo que a veces es tan realista que se ve como si fuera cruel. Se le exige a uno que le dicen las cosas como tienen que ser, se le da una responsabilidad, se cuenta con la persona dependiendo de sus capacidades, dependiendo de lo que pueda, porque el día que uno salga, también, si va para un trabajo, si va a un estudio, le van a exigir, lo van a dirigir, lo van a dirigir según las capacidades de uno. Si uno tiene tantas capacidades, y uno a veces no quiere que le exijan, cuando uno sí tiene capacidades para ser exigido. Nosotros tenemos tantas capacidades que ahí, por lo menos ahí pueden haber científicos ahí sentados, pueden haber abogados, pueden haber gerentes, pueden haber deportistas, y a todas esas personas se les exige bastante. ¿Y qué tiene de especial? ¿Qué tiene de diferencia de personas a los que estamos sentados acá? Que se dejan dirigir, que se acercan donde hay dirección. Y eso es lo que a veces no nos deja avanzar a nosotros. No, a mí que no me dirijan, que así estoy bien, o yo no le tengo que hacer caso a nadie, pero, pero sí tenemos capacidades para nosotros pensar que podemos estar en un lugar mejor más adelante. Yo, a mí me hablaban de haga un curso, de estudie, prepárese, y eso para mí era como si me estuvieran diciendo, como si me estuvieran pidiendo algo imposible, porque para lo que me esforzaba, pues mucho era para trabajar, pero no para que me fueran a dirigir otras personas. Y entonces uno cuando no se deja dirigir, pues uno dice, yo sí quiero avanzar y todo, pero a mi manera. Yo sé cómo voy a avanzar, yo ya tengo mi proyecto de vida, cómo es que me va a ir bien en la vida. Pero uno necesariamente necesita aprenderle a otro, necesita que otro lo vaya llevando a uno. Y, y yo creo que para muchas cosas con las que nosotros podemos soñar, esas cosas que son grandes y que nosotros podemos realizarlas, necesitamos de otro que nos ayude a llegar allá. Necesitamos de otro que nos, que nos vaya llevando a nosotros a poder formalizar muchos avances en nosotros, a poder consolidar cosas que nosotros a veces no entendemos la ruta. En el proceso hay muchas personas que llegan y piensan en su recuperación, que piensan en recuperar cosas, pero se necesita dirección para esto.
Y en la dirección, pues, en la dirección nos van llevando a nosotros por un camino, tomando direcciones, siendo guiados, nos van llevando poco a poco a algo que luego ya se convierte en una transformación. Entonces es importante la dirección en, ese, en esa construcción del liderazgo. También nos hablaban de los juicios. Los juicios también es como lo que yo estaba hablando. Los juicios es que a veces nosotros tenemos 100 capacidades y los juicios a veces contra nosotros mismos es que nomás tenemos 2 capacidades. Uno a veces le pregunta a las personas, ¿usted para qué? Bueno, y a veces la persona tiene 100 cosas buenas y las capacidades que reconoce, las 2 capacidades que reconoce son negativas. No, mi juicio es que yo no sirvo para nada y mi juicio es que soy bueno viendo televisión. Yo no sirvo ya para nada más. Y el juicio de nosotros, yo creo que el juicio de nosotros es es tan grande que yo creo que está es como en las manos de Dios el juicio de nosotros. Porque las capacidades que nos vemos nosotros a veces no son nada para lo que de verdad nosotros tenemos. Nosotros tenemos tantas capacidades que la persona cuando avanza en el proceso, la familia lo ingresó a la fundación. Y a veces hay tantas capacidades en esa persona cuando ya se mete en su proceso, que ya después la persona termina siendo ayuda para la familia. Cuando antes la familia no sabía qué hacer con la persona. La persona después de recibir dirección, después de recibir confrontación, después de recibir presión también, y asimilar esas cosas como necesarias, termina siendo una dirección en su familia. Porque la persona llegó con un juicio. El drogadicto tiene el estigma de que las demás personas piensan que la única capacidad que tiene es vivir para el consumo. Las demás personas dicen, si ese es adicto, ese no piensa en no en droga. Y todas las capacidades que necesita son las que lo llenan a poder tener su consumo. Pero a veces pues, el drogadicto llega convencido de eso. Yo no sirvo sino para estar consumiendo. Piensa que la capacidad que tiene es de arreglar todo consumiendo, de olvidarse de todo consumiendo y que ya las cosas seguirán dando, pero la persona evita su realidad. Y en la rehabilitación, pues a nosotros nos están volviendo a llegar a a ese espacio donde están las capacidades de nosotros. Y que nosotros a veces hemos juzgado mal las cosas de nosotros. Por eso en el proceso nosotros nos enseñan algo sobre el perdón, nos enseñan sobre la iniciativa,
nos enseñan sobre la distribución, porque es muchas capacidades. Usted pregunta en la fundación quién quiere comerse no sé, una hamburguesa, la mayoría van a levantar la mano, pero a veces uno llega y dice quién es capaz de recoger el papel del piso, o quién es capaz de hacerle un favor al compañero y no salen con la misma gana. No tienen ese juicio a veces sobre sí mismos de que son útiles. También se tiene que trabajar mucho ese juicio. Porque ese juicio no es para que este tema, entonces empecemos a decir, no, verdad que yo no sirvo para nada, verdad que si fuera una hamburguesa yo ya estaba la mano, pero verdad que yo soy como egoísta, yo creo que yo ya no cambio. Creo que precisamente estamos hablando de eso, es para que haya un juicio diferente de nosotros mismos, para que empecemos a despertar la disposición en nosotros, para que nosotros no nos centremos y no miremos en torno solamente al dolor, pensando que el dolor solamente nos lo alivia las cosas que nos den a nosotros, sino también las cosas que nosotros podamos dar, todas las cosas positivas que nosotros podamos dar, hacen parte de esas capacidades que por medio del juicio a veces hemos negado, a veces hemos dicho, no, este día está como aburrido, y digamos es porque a veces no utilizamos esos recursos para ese día que estamos viviendo, volverlo distinto, porque no todas las veces va a ser fácil estar en el proceso, pero según el juicio, no solamente juzgar el proceso bien, sino juzgar que yo tengo muchas capacidades, juzgar que el que está avanzando en el proceso no es que tenga más que yo, pensar el que es profesional, el que está ayudando a otros, no es porque tenga más. A veces la persona piensa que todo lo que necesita para ayudar a otro es plata. A veces ese es el juicio. Yo si tuviera, yo ayudaba más. O sea que, ¿cuál es la capacidad interior de la persona si solamente piensa que con lo que ayuda, con lo que tenga materialmente? Eso es un juicio. Pensar que yo solo ayudo a otro cuando yo regalo algo, cuando yo regalo algo material. Entonces, en el juicio que nosotros hacemos está lo que nosotros somos, el juicio, el juicio es algo que nos concientiza a nosotros. No solamente debemos pensar que concientizarnos es de ver los errores, es de ver las deficiencias, ver lo que falta. Un juicio es cuando yo me concentro más en lo que no tengo que en lo que tengo. No es que por una cosa que yo no tenga, estoy anulando 100 cosas que sí tengo. Esto es un juicio
un juicio que puede, que puede dejarnos a nosotros sin recursos en un momento. Que nosotros teniendo 100 cosas, a veces tenemos más, a veces procesamos más pensamientos por algo que no tenemos que por 100 cosas que tenemos. Entonces, el juicio me parece que son muy importantes en esa parte del liderazgo. El liderazgo es como si todas las personas que estuviéramos aquí en esta escuela tuviéramos liderazgo y tuviéramos liderazgo para cosas grandes. Porque yo creo que en cada fundación donde haya más de un líder, que haya dos líderes o más, todos los líderes no son iguales. Asimismo, ninguno de nosotros somos iguales a otros, pero todos tenemos la capacidad para llegar a estar en cualquier, cualquier, digamos, cumpliendo cualquier tipo de función en la sociedad. De pronto no hablará igual que el presidente, o no hablará igual que el alcalde, o no hablará igual que algún profesional que usted conozca, pero no quiere decir que usted tenga que ser igual al otro para poder llegar a soñar con que usted puede llegar lejos. Y nosotros todas las capacidades que tenemos es para, para nosotros de una forma única poder llegar a ejercer algo. Y los juicios a veces es que no, yo no me parezco al otro, entonces cómo voy a llegar hasta allá. Que a nosotros no nos están pidiendo que seamos iguales, pero sí de que reconozcamos que tantas capacidades que tenemos, que debemos reconocerlas. Que el juicio reconoce la verdad. Nosotros debemos reconocer las capacidades que tenemos también para que en ese proceso que nosotros tengamos un sentido. En el punto 8 se hablaba de la sanción. La sanción, digamos que es la consecuencia de nuestras decisiones. La sanción es como cuando hay una infracción, cuando se le da a entender algo, se le da a entender a alguien que si sigue tomando ese camino, digamos, equivocado, pues va a ir de infracción en infracción, va a ir de sanción en sanción. Y nosotros, yo creo que nosotros, algo que nosotros conocemos en la fundación, algo que nos van enseñando a nosotros, es que hay unas consecuencias para nosotros mismos cada vez que nosotros tomamos como la decisión incorrecta en algo. Nosotros no éramos a veces conscientes que si hacíamos sufrir a la familia, porque nosotros a veces olvidábamos eso consumiendo. No nos concientizamos de que hay una sanción, de que a veces esas malas decisiones en las relaciones interpersonales de nosotros tenían una consecuencia.
pero pues nosotros a veces queríamos tapar esas consecuencias con el uso permanente de la droga. Queríamos evitar lo que se sentía sancionado. Queríamos evadir los deberes, evadir ese juicio. A veces queríamos evadir eso porque nos decían nosotros que teníamos que centrarnos más en lo positivo de nosotros. Eso es algo que nos ofrece el proceso a nosotros. Ser conscientes de la sanción. Ser conscientes que vivimos en un sistema donde no solamente nos imponen multas, normas, correctivos, sino que también nosotros siempre estamos en la necesidad de estar contribuyendo a como un orden, a un liderazgo, y que no solamente nuestra vida se tiene que centrar en ganarnos sanciones. No solamente debe pensar que nosotros podemos permanecer digamos, pasando por encima de la norma y evadiendo esas sanciones. Nosotros somos responsables de muchas cosas. Entonces, eh, para seguir ahí con el tema sobre el liderazgo, sobre los puntos que estamos tratando, pues ese es mi aporte. Le doy la palabra a la sede del PNL que levantó la mano. Hola, líder Felipe, buenos días. Buenos días a todos. Primero que todo, gracias por la oportunidad. Un tema muy importante que estamos manejando el día de hoy. Darle gracias a Dios por este espacio. Ahorita que estamos leyendo aquí el tema del liderazgo, hay un punto muy importante que hace días me viene llamando la atención y es que para ser responsables, yo creería que primero tenemos que aprender a escuchar. Porque tenemos una dificultad en que el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve. Entonces, los pacientes hoy en día a usted le da una información o le brinda unas pautas o le dice unos puntos específicos y en cuestión de 2 segundos ya altera toda la información o simplemente no saben escuchar. O usted le dice, por ejemplo, vaya a la esquina y deja la bolsa de basura y me trae un pan. Y a los 5 minutos llega con la misma bolsa de basura y con el pan. Y luego pregunta, o que no, dice que no entendió, o que se le pasó, o que se le olvidó. Y ese es uno de los problemas más grandes que tiene un ser humano para tomar el tema de liderazgo. Y es que no trabaja en el tema de aprender a escuchar, en el tema de la concentración. Porque muchos quieren ser líderes, pero no quieren tener responsabilidades. Porque hace más o menos 15 días llegaron unos beneficios a la fundación, pero como había una disciplina, le dije a cierta persona, ¿usted es líder? Y me dijo, no, yo no soy líder de nadie. Le dije, bueno, entonces, lástima porque estos beneficios llegaron fue para el líder, una encomienda para un líder. Y me dijo, no, si es para encomienda, entonces sí soy líder.
Entonces muchos quieren ser líderes, pero no quieren pasar por el proceso. Muchos quieren ser líderes, pero no quieren ayudar, no quieren colaborar, no quieren dar aportes. Muchos creen que ser líder simplemente es mandar. Muchos quieren ser líderes para que los demás simplemente le corran. Muchos quieren ser líderes, pero no quieren pasar por las dificultades que requiere ser un líder. Ayer hubo una obra social que se hizo con el apóstol, un apoyo que se hizo por acá en una finca, y se trabajó fuerte, todos, los hombres, las mujeres, todos trabajaron muy fuerte. Y por ahí una persona se sentó y me dijo que yo por qué no cogí un bulto de esos. No sé cómo lo interprete. Sé que lo interpretó de la mejor manera, pero no sé cómo lo puede interpretar otra persona, pero le dije, si usted quiere estar en la posición que yo estoy, el primer paso que usted tiene que hacer, el primer paso, es olvidarse de que existen las drogas. Y el segundo, ponga a estudiar, hermano. No sé cómo lo habrá interpretado el resto de personas, no, pero quien me lo preguntó, dio una sonrisa y dijo que yo tenía la razón. Pero para la persona que no tiene las cosas claras, tal vez para él sea una ofensa. Entonces hay palabras que un líder te puede decir que si tú no comprendes el mensaje, si tú no sabes aprender, si no has aprendido a escuchar, tú lo puedes tomar como una ofensa. Y si estás razonando todo lo que te dice una persona, lo vas a tomar como una ofensa, como un menosprecio. Pero si tú quieres ser un líder, lo vas a tomar como un buen ejemplo y como un impulso motivacional. Porque yo en el tiempo que llevo trabajando en fundaciones, lo único que puedo decir es que las personas los líderes y las personas que trabajan con fundaciones directamente son expertos en reprogramación mental. Porque es increíble que usted se vea en un mes y usted le muestra en la foto del día que llegó y diga, uy, yo he cambiado demasiado, simplemente en un mes. Y si la pregunta es si le falta, demasiado. ¿Y en qué momento cambié yo? ¿Usted con qué pensamiento llega a una fundación? Porque usted le pregunta, ¿usted qué quiere hacer para su vida? Y el paciente siempre le va a preguntar, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero ayudar en la casa, ahí sí quiere servirle a todo el mundo. Yo quiero devolverle lo que me dio mi mamá, mi papá, mi familia, como si me lo estuvieran pidiendo, ¿no? Pero si yo le pregunto, ¿y cómo lo vas a hacer? Ahí ya empieza a gaguear. Ya las palabras se vuelven borrosas. Y ya los pensamientos se vuelven sintéticos. Porque tal vez cuando usted salga, usted puede entregar 20 hojas de vida y las 20 hojas de vida no le reciban ninguna. O se las reciben y le dicen, nosotros lo llamamos, no nos llamen. Pero si usted es un verdadero líder, usted aprende a esperar. Y esperar no es irse a acostar en el sillón de la casa a ver televisión. O a decirle a mamá que le pague Netflix e internet. Esperar también es perseverar. Porque si usted es un líder en la fundación, usted va a ser un líder en su casa, un líder en la empresa, un líder donde vaya. Porque usted le está dando herramientas para que usted se defienda en la vida, no simplemente para que se defienda en la fundación. Porque lo último que usted quiere, que nosotros queremos una fundación, es que usted sea un mediocre. Y que la única forma de yo conocer a un verdadero líder es dándole poder. Porque si yo quiero conocer a alguien, simplemente le doy poder. Pero para ser líder tengo que tener coherencia con mis palabras. Pero el que no quiere ser líder, dice que el líder no sirve. El que no quiere avanzar solo ve lo malo del líder. Y nunca va a entender de que un líder también es un ser humano y que también comete errores. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de un líder?
que no comete los mismos errores que usted, que él sí modifica, que él sí tiene humildad, que él sí acepta que cometió un error y que los modifica y que cambia sus pensamientos, que cambia las conductas y así va cambiando su vida, va mejorando. Pero ¿sabe cuál es el problema suyo? Que usted se queja del líder, dice que él está mal y usted sigue cometiendo los mismos errores creyendo que el resultado está en los demás, creyendo que el problema son los demás, que usted solo ve para afuera, pero el día que usted mire para adentro, ese día usted se despierta. Porque usted cree que el problema es su compañero, que el problema es la comida, que el problema es la visita, que el problema son todos. Pero el problema siempre ha sido usted. Porque todos son mansos cuando está la persona que los dirige. Pero se les olvidan las responsabilidades, se les olvidan las pautas, no empiezan a comprender. Un líder también tiene que aprender a leer las conductas de las demás personas y entender de que todos los seres humanos no tienen las mismas capacidades. Pero sin embargo, nosotros queremos explotarle al máximo el mayor talento que usted tenga, las mejores habilidades que usted tenga. Queremos que usted sea una inspiración. Queremos que cuando usted llega a su casa, su mamá le diga como la canción, este no es, me lo cambiaron. Bendito Dios. Aquí en el punto 6 habla de ambición. ¿Pero ambición a qué? Porque también todo hay que desmenuzárselo a la persona que está en la fundación, porque todo lo quiere interpretar a favor de él. Y muchas personas creen que ambición es simplemente que todo lo que llega a la fundación tiene que ser para él, o que todos los beneficios tienen que ser para él. Y ambición es querer más y más para todos, porque el líder no simplemente piensa en bienestar común, sino en bienestar social. Porque el líder prefiere que coman todos menos él. Porque el líder tiene humildad. Y ahora este punto 7 que dice que hablamos de ahorrar. Qué problemita con los pacientes para ahorrar, ¿no? No colaboran con el agua, derrochan las cosas de la fundación. ¿Y quién es el único que paga? Porque hace mucho tiempo vi que en una visita un paciente se quiso ir y le hicieron contención. Y una hora después la mamá estaba llamando, ¿y cómo está mi hijo? ¿Está bien? Me lo tocaron porque solo piensan lo malo, ¿no? Y es lo más de reído acá, como si no hubiera pasado nada. Pero en ningún momento preguntaron, líder, ¿y su camiseta está bien? Porque yo vi que en la contención se la dañaron. ¿Cuánto le debo de la camiseta? Porque solo vemos lo de nosotros, lo de nuestros hijos, lo de nuestros acudientes, lo de nuestros pacientes. Pero es que usted cree que el director de la fundación, el líder de la fundación no sufre, no pasa necesidades, y sin embargo él nunca lo llama a usted a decirle las situaciones difíciles que está pasando. Usted siempre lo ve con una sonrisa diciendo que las cosas están bien. Porque hablan de ahorrar, pero uno ahí se asoma al fruver y se están dañando es que las verduras. Hablan de ahorrar y dicen que no, que la comida es muy mala, que no se le da comida, que no están comiendo. Y muchas veces yo he visto que dejan dañar la comida. ¿Por qué? Por pereza de funcionar, por pereza de pelar una papa, por pereza de lavarla, por pereza de revisar las verduras. Lo último que puede ser un líder es una persona perezosa y mediocre. Porque las aguas mansas también ahogan. Entonces, si usted me quiere a mí hablar de liderazgo, es como hablar de la recuperación. No se dice yo estoy bien, me encuentro bien, cómo me ve, ya me siento bien. No, eso se ve, eso se refleja.
El que está trabajando en su recuperación, lo último que hace es venir a presumir de ella, lo demuestra. Al igual que un líder no simplemente dice yo soy líder. Un líder, usted lo ve que es el mejor ejemplo a seguir. Y ahora que veo aquí el punto de beneficios que dice ser dueños del alcance de nuestras decisiones, que saber que las consecuencias son parte de lo que decidimos. Pues si usted obra bien, le va bien. Si usted no razona, le va bien. Si usted aprende a dirigir, le va bien. Si usted aprende a ser empático, le va bien. Pero ¿sabe cuál es el problema y por qué usted no ha sido líder? Porque usted tiene un problema que llama baja tolerancia a la frustración. Que el primer llamado de atención, usted cree que ya le quitaron toda la vida entera. Los líderes también tienen líderes. Los líderes también tienen una cabeza que los dirige. Y esto se vuelve una cadena. O sea que por muy berraquito que usted sea, por muy líder que usted sea, por mucha plata que usted salga a aportar a su casa, todavía sigue aplicándose la razón de que su mamá un día le va a decir, lo que pase bajo el techo de esta casa, yo soy la que va a mandar. O sea que la primer líder o el primer líder que usted tuvo, o el primer terapeuta o la primera autoridad, fueron sus padres. Por eso también hay un mandamiento que dice que hay que honrar a padre y madre. Pero usted no me pretende a mí hablar de liderazgo si usted todavía no aprendió a perdonar. Y aquí es donde se habla de la gracia, darle el abrazo al que no se lo merece. Y ya es hora de que si usted quiere ser un líder, de que si usted quiere ser un ejemplo a seguir, usted tiene que ya eliminar ese pensamiento de estar juzgando a su papá que porque lo abandonó, o a su mamá porque le dijo una frase, o porque lo enviaron a esta fundación, o eliminar el rencor. Porque mi Dios es tan grande y tan bueno con usted que usted no se merecía todo lo que tiene hoy en día, con todas las embarradas que usted hizo en la vida. Porque usted es demandante de amor y usted no dio amor. Usted es demandante de regalos y usted no dio regalos. Usted es demandante de tienda y usted no aportaba en el mercado para su casa. Usted es demandante de todo, exigente de todo. Porque usted cree que porque lleva un par de meses en la fundación, usted ya se merece todo en la vida. No, hermano ni hermanita. Si su meta más corto plazo, hace unos días bien en una foto, un trabajador social, una trabajadora social, en un tablero diciéndole a un paciente que meta a corto plazo. Y habla de un mes, de 2 meses, de 3 meses, a corto plazo, ¿no? Casi le respondo que comunicado diciéndole que la meta a corto plazo suya, mínimo está 2 años. Y no sé si por esto se va a frustrar. Pero cuando usted salga de aquí, empieza otro proceso. Bien sea en la universidad, bien sea en el trabajo, bien sea en su casa, bien sea con su pareja, bien sea en su hogar, no sé, pero empieza otro proceso. Porque por muy gordito que salga la fundación y por muy bien hablado, de todas formas la van a tener desconfianza. ¿Y sabe cuál es el problema? Que así como su mamá o su acudiente quiere que usted esté bien, de pronto habrá un ser querido que no es tan querido y va a decir eso no pasa nada con la fundación. ¿Para qué? Si ella va a salir a hacer lo mismo o esa va a salir a hacer lo mismo. No sé cuál de las palabras usted se va a dejar inspirar. Si las del líder que lo motivó durante más de un año o esa persona que vino a aparecer en un segundo y le dijo, con usted no pasa nada, le doy 8 días para que recaiga. No sé, le dejo el trompo bailando en la uña. Porque un día vas a llegar a tu casa y te van a juzgar. Un tío, una tía, un hermano, un primo, no sé. Y un día en una discusión te va a decir, es que usted es un ladrón o una ladrona.
No sé si usted se va a enojar, ¿no? Y no sé si usted de rabia le va a decir, ah, sí, soy ladrón, pues ahora sí te robo. De pura rabia. O no sé si usted va a tener la sabiduría de un líder y a palabras necias, no sé cuál de las dos vaya a aplicar a usted, ¿no? Porque si aplica la primera, vuelve a la fundación como mínimo. Pero el sabio se aparta de lo malo. O se va a dejar llevar de la frasecita que dice, si no se lo toma, se lo echo encima. O va a ser tan incoherente que va a permitir de que en el paradero prendan el bareto al lado suyo. O no va a tener carácter para decir el día que le digan vamos para la rumba, no va a tener carácter para decir no, yo no puedo. Es más, esta es la fecha que usted ni siquiera tiene por qué darle explicaciones a un tercero de decirle que usted no puede ir a una rumba. Uy, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque como cosa rara le da vergüenza decir de que usted es un enfermo crónico. Y va a empezar a sacar un poco de excusas. Fácil y sencillo, yo no puedo porque si yo me tomo el primer trago, de ahí para allá vuelvo y pierdo mi vida. Si yo me tomo la primera cerveza, de ahí para allá vuelvo y pierdo todo lo que he construido. Pero el que no sabe esto, ¿sabes qué te va a decir? Ve la bobada, un traguito no pasa nada, una cerveza no pasa nada. Y empieza a justificar hasta el clima, mira este calor, ve, para una cerveza. Empieza a justificar hasta la situación. Lago Calima, ¿y no te vas a tomar algo? ¿O crees que vas a conseguir la mujer ideal y la mujer de tu vida o el hombre de tu vida en una discoteca o en un billar? No sé, no, pero yo trabajo al frente de un billar durante más de 15 años. Y la única frase que me viene a mí a la mente es que cada vez que una mujer en el billar, lo único que yo puedo decir es tan feo que sea una mujer en el billar. Lo único que yo puedo decir. No sé qué hace una mujer en un billar. Tan feo que sea eso, no sé, no leo como presentación. Pero no sé, de pronto está buscando el príncipe allá. Un líder es el primero. Un líder da ejemplo. Un líder inspira. Un líder no tiene excusas. Un líder ve el vaso medio lleno y no lo ve medio vacío. Un líder también está en la fe. Un líder cree en Dios. Un líder va para adelante. Pero usted dice es el líder y el día de la visita, la que realmente es una líder le dice, no, todavía no estás preparado y te enojas y decís, sabes que yo no voy a volver a lidiar más con esta gente, yo no quiero saber nada más de esta gente. Un líder aprende a esperar. ¿Y sabe cuál es el problema de un adicto? Es inmediatista. Y por allá me acuerdo de los bancos de confrontación, una palabra que le dicen, usted es un intolerante. Entonces de la palabra intolerante también sale la insensible, la incomprensible, la inmediatista. Se cree intocable. Pero si usted tiene humildad, usted aprende a pedir ayuda. Si usted quiere que lo ayuden, usted tiene que expresar de que está enfermo. Porque ¿cómo lo vamos a formular y a decirle sus herramientas son estas y estas si usted no me dice que está enfermo? Entonces, si usted me dice que está bien, que las cosas marchan bien, en este instante yo le pregunto a cualquiera de los grupos que está aquí, ¿y usted cómo está? No, bien, mi líder, todo bien, bacano, chévere, elegante. Y 2 minutos después, no está. Pero si usted expresa y dice, no, es que le digo la verdad, mi líder, tengo esta situación. Pues la primera realidad que yo le voy a dar es que yo no soluciono sus problemas.
Lo único que puede hacer es brindarle las herramientas para que usted mismo aprenda a solucionar sus problemáticas. Porque en una fundación nadie le va a solucionar sus problemas, pero sí le dan las herramientas que en ningún otro lugar se las van a dar. No se las dan ni en la universidad, ni en la casa, ni las pudo dar su mamá, ni su papá, ni en el trabajo, ni su pareja. Nadie le pudo dar las herramientas para que usted saliera adelante, para que usted aprendiera a resolver, a solucionar. Y cuando usted trabaja en el liderazgo, ¿sabe qué es lo bueno? Que un día lo van a buscar a usted para decirle que necesitan ayuda. Y el día que usted lo busquen para decirle que necesita ayuda, que si le puede dar un consejo, que le puede brindar una pauta, que lo puede guiar, ese día sienta orgulloso porque otra persona vio en usted lo que tal vez usted no ha visto. Es que has dado un paso adelante, es que has crecido, es que has avanzado, que has evolucionado. Pero no, creen que ser líder es levantarse de última, salir de última, no tener disposición, empezar a ver fechas del calendario, empezar a decir que no, es que este lunes es festivo, entonces ya sabemos que en mes de junio hubieron 3 festivos, o sea que hubieron 3 levantadas tardes, qué rico. Ya viene el fin de semana, que los privilegios, y que llega el día lunes y que qué pereza, que ahora ya fuera viernes. ¿Por qué? Porque el sábado no madruga y el domingo no madruga. Entonces, tenemos que, la primera responsabilidad que debemos de tener no es con la casa, es con nosotros mismos. Cuando yo me responsabilizo de mis actitudes y mis conductas, todo cambia. Cuando yo me vuelvo responsable, todo cambia. Cuando yo soy responsable, yo digo, sí, yo asumo, sí, yo tuve la culpa, yo acepto la situación y yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Pero no, le están mostrando la cámara que usted está cometiendo el error y aún así dice que no. Le están mostrando que usted tiene una falla y a los 5 minutos le dicen que tiene otra falla y dicen, por Chuchito lindo, se lo juro, por mi Dios, por Chuchito, por mi mamá, le jura por todo, que yo no lo hice. Y uno viendo que sí lo ha hecho. Entonces, ¿dónde está la honestidad? Porque claro está que la honestidad es la clave. ¿Dónde está esa palabra que se llama integridad, que es hacer lo correcto así no me estén viendo? Y este es uno de los problemas más grandes para usted ser líder. Que usted no es una persona íntegra. Que usted cuando está el director de la fundación, usted cuando está la directora es uno. Pero cuando está solo es otra. Cuando está el líder es una. Y cuando no está el líder es otra. Cuando está su mamá en las visitas es una. Pero cuando no está mami es otro. Porque cuando está con su novio es una. Pero cuando no está es otro. Y esto se da cuenta en los temas de conversación. Salga con sus amigos y miren los temas de conversación, miren la sonrisa, miren la recocha. Pero salga con sus amigos y su pareja a ver si son los mismos temas y es la misma sonrisa y es la misma recocha. Toda una dama y todo un caballero. Y de pronto por allá sale una frase que te acordás el día que fuimos y el otro hágale mueca y cójale el codo y diciéndole cayote. Y cambia la conversación. Ahí no hay integridad. Yo creo que el único que logra escalar en una fundación es la persona que es íntegra. Y que si usted ha conseguido muchas cosas en su vida, si ha conseguido muchas cosas en la fundación, no hablemos simplemente de limpieza, hablemos de restauración, hablemos de que ha cambiado en cosas mínimas.
de que por lo menos no es el mismo inmediatista de antes, porque hoy en día, si el líder dice, espéreme ahí un momentico, usted sabe que no va a ser un momentico. Si el líder le dice, ahorita le envío la pasta, tal vez la pasta no le llegue. Y no es porque no quiera, es porque como cosas de la vida te están manejando la paciencia. Que porque su familia no le ha enviado rápido las cosas de aseo, que porque su familia no le ha enviado el jean, la sudadera, la pijama, que porque no le ha enviado el peluche, que porque no le ha enviado la gel, la cremita, la loción. Si usted estuviera en la calle, si usted estuviera en otra situación donde fuera más asequible este tipo de situaciones, créame que usted hace rato se había devuelto para su casa, había tratado mal a su mamá, la había ofendido, había cogido la loción, las cosas que usted necesitaba y se había ido bravo. Pero como está en la fundación, el mensaje más bonito que puede decir es, por favor, le dice a mi mamá que la amo mucho, que le agradezco mucho por haberme enviado a esta fundación, que ya he cambiado mucho y que si de pronto tiene la oportunidad o un espaciecito, que me envíe las cositas que necesito, si ella puede. Solo porque está sometido a la autoridad, porque si estuviera por fuera de rato había llamado a su mamá a tratarla mal y a decirle que no era la mamá. Entonces sí ha ido cambiando. Porque ya aprendiste a ser más tolerante y no te has dado cuenta, porque ya sos más empático y no te has dado cuenta. O es que no se ha dado cuenta que llega un paciente o una paciente nueva y usted se preocupa por esa persona, por ayudarlo a que esté un poquito mejor. Ya le resuelve la sábana, ya le resuelve el champú, necesita desodorante. No, mi líder, yo le colaboro con la almohada, ¿qué necesita? Entonces eso se llama empatía, cosa que usted en su casa no tenía. ¿Y sabe por qué? Porque es que usted ya, cuando llega una persona nueva, usted es empático, usted se pone en los zapatos de ella porque usted también pasó por esa situación. Y porque usted ya se cansó de que lo menospreciara. Usted ya se cansó de que pasar necesidades en la calle, o usted muchas veces pasó necesidades en su propia casa porque usted mismo se buscó eso. Entonces hoy en día sí me duele. Porque cuando usted está en consumo, usted no le duele nada. Porque cuando usted está en consumo, usted no le duele ver llorar a su mamá, no le duele ver llorar a sus abuelos, no le duele si lo llevan para la estación de policía, no le duele si le pegan, no le duele si lo menosprecia el jíbaro, no le duele si sus hermanitos le están llorando para que no salga de la casa, no le duele si usted le dicen, vea, usted está caliente en tal lado, y Mayo ahí se metía ya a comprar. No le dolía cuando pasaba otro, cuando su mamá estaba enferma. No le dolía cuando su mamá estaba hospitalizada. A usted nunca le dolió eso, no me venga a fingir. Era un indolente, un intolerante. Pero hoy en día, como no estás en el consumo, como estás trabajando tus pensamientos, como estás trabajando en el liderazgo, como estás trabajando en tu vida, hoy en día sí pensás en las consecuencias. Y ni para qué te tocó el tema del día que me toque decirte que Dios no quiera, es que tu mamá ya no está. Es que su papá está hospitalizado. Ah, acá sí le duele, ¿no? Acá sí quiere salir a trabajar para comprar los medicamentos. O sea que sí ha ido cambiando. La conducta sí se ha ido modificando. Si cambiamos el pensamiento, cambiamos la conducta, cognitivo-conductual. O sea que sí, reprogramación mental. Porque si su mamá le dice, vaya, baje los bultos que tenía que bajar ayer, usted no, oh, no, ma, ¿con qué necesidad? Pero como un líder que está dirigiendo tu vida y que aquí la opción no existe, entonces sí vemos que tenemos grandes capacidades, ¿no? Porque todos los que están en una fundación están para grandes cosas. Amén.
Porque todos los que están en una fundación están para volver a hacer una vida digna. Porque cada una de las personas que está aquí conectada es porque le interesa restaurar su vida. Entonces, así como está trabajando en usted, usted un día también acuérdese que un líder, un verdadero líder, nació para servir. Así como hoy en día le está sirviendo su mamá a usted, como hoy en día la fundación le está sirviendo a usted un día, Dios le va a llenar sus bolsillos tanto, no hablemos ni siquiera de plata, tanto de esa bondad que usted ni siquiera se merecía o creía merecerse. Así mismo usted tiene que ayudar a los que vienen atrás. Porque el que no nace para servir no sirve para vivir. Entonces acuerde de que si Dios le da, usted también puede dar, ¿no? Porque un líder no es egoísta. Vuelvo y lo digo, el líder primero piensa en los demás antes que en él. Y me consta con el líder que yo tengo, 10 de las noches que voy a almorzar, ya no me las creo. 2 de la mañana y apenas dice que voy a almorzar. Se preocupa primero por los pacientes, se preocupa primero por los perritos de la fundación, se preocupa primero hasta por las mismas familias de la fundación antes que por él. Y aún así cuando salen de la fundación, el que no quiso ser líder, el que no quiso sumar, el que no quiso edificar su vida, dice que no pasa nada con él, señor. No pasa nada con él, señora. No pasa nada con esa fundación. Entonces tal vez en el lugar en el que usted está sentado en esa silla, puede ser o el mejor lugar de su vida o el peor lugar de su vida si usted sí lo desea. Todo depende de su pensamiento. Todo depende de su exposición. Todo depende de que usted se rinda ante las cosas de Dios. Si usted se rinde ante la droga, ¿por qué no se rinde ante Dios? Y no les pregunto, ¿y qué? ¿Y la droga qué? No, mi líder, mis respetos con la droga, ¿oyó? ¿Quién dijo que uno a la droga le tiene que tener respeto? Téngale respeto a su mamá, téngale respeto a su líder, téngale respeto a Dios, téngale respeto a quien le dirija su vida para lo bueno, pero es que respeto a la droga. Yo al único o a la única que respeto en la vida es el que me ayude a edificar mi vida. Pero dice que venir a respetar al que me destruyó. No. Gas. Entonces, este es nuestro aporte de acá desde el Vergel, desde la mejor sede que hay. Dios lo bendiga. Felipe, no haga daño, Felipe. Entonces, retomando con este punto de liderazgo, pues también existen unos puntos importantes que están ahí dispuestos, muy dispuestos. Pues la responsabilidad es, digamos, no entender que solamente la responsabilidad es sentirme bien, porque a veces esa es la que se buscaba, era la responsabilidad que se buscaba con el consumo, siquiera gastar bien, sino sentirme bien. Tanto que ya se cambió por el verse bien, se cambió por el estar bien, sino que se buscaba simplemente un estímulo, un escape, pero no se buscaba una responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es algo que no solamente debemos verlo en los demás, porque nosotros podemos buscar de todo, buscar culpable y responsable. A veces pensamos en los deberes de los demás, cómo afectan nuestros derechos, pero a veces no hemos puesto la mirada en cómo los deberes míos
tienen que ver con los derechos de los otros. Entonces es importante la responsabilidad en el proceso, aprender a escuchar. Escuchar viene tan dañado que aquí nos dicen aprender a escuchar. O sea que no es que escuchemos más, sino que aprendamos a escuchar. Que a veces nos, a veces no hemos interpretado como nos dicen ahora. A veces de lo que nosotros oímos no interpretamos. Dicen ahora dijo que todo toca especificarlo, porque las personas, si uno le habla de responsabilidad a la persona, la va a coger por otro lado. Si uno le habla de inspiración, la coge por otro lado. Porque a veces es un aprendizaje que nosotros tenemos algo. Una vez vi una persona que se había ido, había vuelto de la fundación. Y cuando pues volvió distinto. No sé qué habrá pasado, pero entonces la persona empezó a querer ya hacer su proceso bien, a tomárselo en serio. Y en una clase hablaron, o sea, el título de la clase, y el tema de la clase era el éxito, pero, pero obviamente fue una clase donde se explicó, como era una clase sobre la palabra de Dios, y están hablando de éxito, pero espiritualmente, estaban hablando en una vida pues integralmente. Pero la persona no aprendió a escuchar. O sea que, como cuando uno pregunta, como cuando uno pregunta de qué se trató la escuela de sabios del día de hoy. Entonces dicen, no, el liderazgo. Entonces la persona se mete en su cabeza de que el liderazgo, es que el liderazgo lo necesita, que como es liderazgo, entonces ya va a coger y va a regañar a todo el mundo. Como es liderazgo y se encontró algo tirado, entonces se lo cogió porque es que el líder es el que está administrando. Entonces, si se le quedó algo por ahí, se le perdió algo, entonces, como hablando de liderazgo, entonces se va a coger otra cosa, o como están hablando de liderazgo, entonces va a disponer a su manera de la norma. Como están hablando de liderazgo, entonces dice, no, es que vos fallaste, entonces ya tienen unas planas que te mandó el líder y cuando no han dicho nada, o sea, no han dado ni siquiera la orden. Entonces, hoy se habló de liderazgo, pero ¿de qué se habló? Se habló de responsabilidad, se habló se habló del coraje, se habló de la sanción, del juicio. ¿Y qué se habló de la sanción? ¿Qué se habló del juicio? ¿Qué se habló de la responsabilidad? Porque si yo digo, no, se habló del liderazgo, que no me acuerdo de qué, y entonces yo voy a tener el mismo concepto que tenía antes de la escuela. Entonces, siguiendo con el ejemplo, había una persona, entonces se le veía ya diferente, como queriendo ver las cosas bien, y hablaron en ese día del éxito. Ellos estaban hablando por medio de la palabra de Dios. Entonces la persona desde ahí se quedó con la palabra éxito. Y esa persona no hacía sino decir, hoy hablaron de lo que yo necesitaba, éxito. Pues ya quería hacer sus cosas bien, pues se confió porque tenía una buena intención.
Entonces ya quería pasar del proceso al éxito, pero al éxito como él lo conocía desde antes. De pronto el éxito del trabajo, de pronto el éxito de estar bien. El éxito lo que representa es una persona, digamos, que está ya preparada para alcanzar esas cosas. Y entonces esa persona se obsesionó con esa palabra, que no aprendió a escuchar. No empezó ya a definir esa palabra como la habían enseñado en la clase, sino a su propia manera. Pues, hoy hablamos del liderazgo, pero el liderazgo bajo unos puntos, bajo una base, pero si uno sabe, se lo olvidó, uno se queda con el título nomás. Y el contenido de ese título lo empieza a hacer uno a la manera de uno, cuando no aprende a escuchar. Entonces empieza uno mismo a inventarse el concepto de liderazgo, cómo aplica el liderazgo en todas las áreas de la persona, en todos los espacios, cómo se, cómo se empieza a interpretar de una forma distinta. Esa persona le hablaron de éxito y ya se le acabó el proceso, porque no aprende a escuchar. Entonces es como cuando se trata de ser cuidadoso hasta en las visitas, de qué temas es lo que deben hablar en las visitas, esas cartas que mandan, sientes que te extrañamos. A veces te extrañamos, no se aprende a escuchar. Y la persona dice, me está extrañando porque yo ya estoy bien, ya no necesito esto. Si me están diciendo que yo hago mucha falta allá, mejor dicho, tengo que hacer que me ensayo al mismo porque eso de pronto es porque está mal. Si llegan a la visita y me hablan de problemas, de que la mensualidad es costosa, de que digamos, no pudieron hacer una salida, o de que no tuvieron derecho a algo, pues la persona inmediatamente piensa que es el que soluciona todo y quiere salir de la fundación. Si le dicen que hay un familiar enfermo, la persona dentro de la fundación empieza a recordar que sabe de medicina, entonces se preocupa y quiere salir. Entonces, pues, cuando nos hablan de aprender a escuchar, pues es importante esa parte. De que nos están hablando de liderazgo, todavía hablan del liderazgo, pero ¿qué hablar? ¿Y qué es lo que yo necesito? ¿Qué es de lo que hablaron? Que así no me haya gustado, pero sí es verdad, y que tengo que empezar a aplicarlo. Entonces, pues, todos esos puntos son importantes para la construcción, para que cada punto suma, cada punto es importante buscarlo para, para que haga parte de ese liderazgo que todos necesitamos en el proceso. Entonces, por el día de hoy, dejamos la escuela de sabio hasta este punto, hasta el liderazgo. Vamos, vamos a ver si pues, el tema continúa o si cerramos ahí, pero pues todos esos puntos son prácticamente como para sacar un tema individual de todas las escuelas que nosotros hemos visto y para poder seguir entendiendo la recuperación. Entonces, gracias a todas las personas que estuvieron presentes, a todas las familias, a todas las personas de la fundación.
ya sea a todos los que aportaron, todas las personas que estuvieron ahí receptivas en el desarrollo de estas escuelas. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, ya la última semana en estas escuelas de sabios. Gracias a todos y bendiciones para todos. Amén.